Música. Extrañas a tu mamá, dijo ella en voz baja. Lo sé, pequeños. Lo sé. Los gemelos. No solo lloraban. Estaban de luto. No necesitan disciplina ni horarios ahora mismo, dijo Rose con dulzura. Necesitan saber que no están solos. Los bebés entienden la pérdida, señor Meeks. Simplemente no pueden expresarlo con palabras. Robert Meeks se quedó paralizado en la puerta de su ático en Manhattan, con su traje Armani aún húmedo por la lluvia, observando una escena que debería haberlo enfurecido. Allí, en su estudio privado, la habitación donde nadie tenía permitido entrar, donde guardaba las últimas fotos de su difunta esposa, estaba Rose, la empleada doméstica negra que había contratado hacía apenas 2 semanas. Pero no fue su presencia en la habitación prohibida lo que le cortó la respiración. Fue lo que estaba haciendo. Ella sostenía a sus 2 bebés gemelos contra su pecho, meciéndolos suavemente mientras las lágrimas corrían por su rostro. Hallie, de 6 meses, se aferraba al uniforme de Rose mientras Brian se acurrucaba en su cuello. Ambos bebés estaban completamente tranquilos por primera vez en meses. Y Rose cantaba, no en inglés, sino en suajili, una nana que parecía envolver la habitación como miel tibia. Tu mamá te amaba, susurraba Rose a los bebés entre estrofas, sin saber que Robert estaba allí. La veo en sus ojos, pequeños. No se ha ido. Está aquí mismo. Tocó el pecho de Hallie con suavidad. Aquí mismo, en sus corazones. Robert se apoyó en el marco de la puerta para sostenerse. Nadie hablaba de Margaret. Era su regla. Nadie mencionaba a su esposa. Nadie entraba en esa habitación. Y absolutamente nadie tocaba a los gemelos, excepto sus niñeras durante sus horas asignadas. Pero allí estaba esa mujer, esa desconocida a la que había contratado desesperadamente después de que la 13ª niñera renunciara, sosteniendo a sus hijos como si fueran suyos. Llorando por una mujer a la que nunca había conocido en una habitación a la que tenía prohibido entrar. Lo que sucedió después sorprendió a todos, incluso al propio Robert, quien cayó de rodillas y sollozó. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, tenemos que volver a donde todo comenzó. 3 semanas antes, Rose Amara estaba de pie frente a la Torre Meeks, con las manos temblando mientras aferraba un anuncio de periódico arrugado. A los 28 años, ya había vivido más vida que la mayoría de la gente que le dobla la edad. Empezaba a llover y solo tenía dinero para un paraguas o para comer. Había elegido comer. Necesitaba la energía para la entrevista. Se necesita empleada doméstica con experiencia, decía el anuncio. Disponibilidad inmediata. Excelente sueldo. Lo que no decía era que Robert Meeks se había vuelto imposible de tratar desde la muerte de su esposa hacía 8 meses, o que sus gemelos no habían dejado de llorar desde el día del funeral, o que 13 niñeras ya habían renunciado, la mayoría durando menos de una semana. Rose no imaginaba que esta decisión lo cambiaría todo. Dentro del ático, Robert Meeks estaba sentado frente a ella, con la mirada fría y calculadora. Parecía un hombre esculpido en piedra. Atractivo de esa forma severa que crea el dinero, pero completamente sin vida. Las ojeras contaban otra historia. Era un hombre que se ahogaba a plena vista. Tu currículum es limitado, dijo, hojeando la única página. He cuidado niños. Desde que tenía 12 años, señor Meeks, respondió Rose con su acento africano suave pero claro. Primero mis hermanos, luego los demás. Puede que no tenga títulos, pero tengo experiencia. Los gemelos son difíciles. Lo dijo como si admitiera su fracaso. Lloran constantemente. No comen bien. No duermen. Los médicos dicen que no tienen nada malo físicamente. Pero un grito penetrante rasgó el aire, y luego otro. Los gemelos estaban despiertos. El rostro de Robert se descompuso por un instante antes de que recuperara la compostura. Son ellos. No van a parar nunca.
Lo que pasó después todavía me da escalofríos. Rose se levantó sin que se lo pidieran. ¿Puedo? La niñera se encarga. Otro grito, esta vez desesperado y desgarrador. Rose ya caminaba hacia el sonido, atraída como un imán. Robert la siguió, curioso a pesar de sí mismo. En la habitación de los bebés, una mujer agotada de unos 50 años intentaba sostener a los dos a la vez, a punto de llorar. No quieren el biberón, dijo. Dijo con desesperación. Llevan así 3 horas. Rose se acercó despacio, con movimientos cuidadosos y deliberados. ¿Puedo intentarlo? La niñera prácticamente le arrojó los bebés. Buena suerte. Rose tomó primero a Hallie, y sucedió algo extraordinario. El llanto de la bebé se convirtió en gemidos. No estaba en silencio, pero estaba escuchando. Rose comenzó a tararear suavemente, con un sonido que parecía provenir de lo más profundo de su pecho. Luego tomó a Brian en su otro brazo, acomodando a ambos bebés para que pudieran verse. Extrañan a su mamá, dijo suavemente. Lo sé, pequeños. Lo sé. Espera, tengo que contarte algo crucial. Rose había perdido a su padre cuando tenía 12 años. Le dispararon durante un robo en la pequeña tienda de comestibles que él administraba. Esa noche, ella sostuvo a su hermanito mientras él gritaba por su padre, meciéndolo durante horas hasta que finalmente se durmió agotado. Conocía el sonido del dolor sin madre. Lo había vivido, lo había respirado, lo había sobrevivido. Los gemelos no eran solo. Lloraban. Estaban de luto. ¿Cómo lo haces?, preguntó Robert, en un susurro apenas audible. No necesitan disciplina ni horarios ahora mismo, dijo Rose con dulzura. Necesitan saber que no están solos. Los bebés entienden la pérdida, señor Mitz. Simplemente no pueden expresarlo con palabras. Durante la siguiente hora, Rose caminó con los gemelos, tarareando las nanas africanas que su madre le cantaba. Poco a poco, milagrosamente, se calmaron. Brian incluso emitió un pequeño arrullo. El primer sonido de alegría que Robert escuchaba de su hijo en meses. Estás contratada, dijo Robert bruscamente. Lo que ganaba la niñera anterior, lo triplicaré. Tengo condiciones, dijo Rose, sorprendiéndolo. ¿Te imaginas el valor que eso requirió? Una mujer desesperada que necesitaba un trabajo, exigiéndole cosas a un multimillonario. Primero, necesito traer la foto de mi madre para tenerla en mi habitación. Falleció hace 6 meses y hablo con ella todas las noches. Segundo, trabajo 6 días, pero los domingos visito a mis hermanos en Brooklyn. Son todo lo que tengo. Tercero, déjenme cargar a estos bebés cuando lo necesiten, no solo cuando lo diga el horario. Lloran por amor, no por leche. Robert la miró fijamente. Nadie le exigía nada. Nadie. Bien, se oyó decir. ¿Cuándo puedes empezar? Ahora. No tenía ni idea de que solo les quedaban 72 horas antes de que todo cambiara. Los 3 primeros días fueron una revelación. Rose se movía por el ático como una brisa cálida, dando vida a los espacios muertos. Cantaba mientras trabajaba, no muy alto, solo suaves melodías que parecían despertar la casa. Los gemelos seguían llorando, pero menos. Empezaron a reconocer su voz, girando la cabeza cuando entraba en una habitación. Pero fue lo que hacía por la noche lo que lo cambió todo. Robert sufría de insomnio desde la muerte de Margaret. Deambulaba por el ático a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, un fantasma atormentando su propia vida. La tercera noche, oyó llorar en la habitación de los niños y fue a investigar. Rose estaba allí, con los 2 bebés en brazos, caminando en círculos lentos. Pero no solo los estaba calmando. Les hablaba de su madre. Tu mamá tenía la sonrisa más bonita, decía, mirando una foto en la pared que Robert había olvidado que estaba allí. Mira cómo los sostiene a los 2 en esta foto. ¿Ves ese amor? Ese amor no muere.
Un amor así permanece para siempre. ¿Cómo lo sabes? La voz de Robert desde la puerta la hizo sobresaltar. Lo siento, señor Meads. No era mi intención. ¿Cómo sabes que el amor permanece? Rose acomodó a los bebés, reflexionando sobre sus palabras. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Durante años, estuve enfadada porque nos dejó. Pero entonces me di cuenta de que, cada vez que ayudo a mis hermanos, estoy usando su amor. Cada vez que soy amable. Cuando quiero ser cruel, esa es su fuerza en mí. Los muertos no nos abandonan. Se convierten en parte de nosotros. De hecho, permítame detenerme aquí porque este detalle es importante. Robert no había llorado desde el funeral. Había reprimido su dolor, enterrándolo bajo el trabajo, las normas y la distancia. Pero al estar allí, viendo a este desconocido consolar a sus hijos con tanta ternura, algo dentro de él se quebró. Ni siquiera puedo sostenerlos bien, admitió. Lloran peor. Conmigo. Es como si supieran que le fallé a su madre. Se suponía que debía protegerla y ni siquiera pude mantenerla con vida. Durante el parto, los ojos de Rose se abrieron de par en par. Murió en el parto. Complicaciones. Dijeron que era raro, inevitable, pero debería haberlo hecho. Tenía todo el dinero del mundo, los mejores médicos, y, aún así, señor Meads, dijo Rose con firmeza, su esposa no murió porque usted le fallara. Murió, trayendo vida al mundo. Eso no es un fracaso. Eso es sacrificio. Y estos bebés no lloran porque lo culpen. Lloran porque usted sufre tanto que lo sienten. En exactamente 17 minutos, sus vidas cambiarían para siempre. Robert entró en la habitación del bebé, algo que rara vez hacía. ¿Puedo intentarlo? Rose le pasó con cuidado a Brian a sus brazos. El bebé inmediatamente empezó a llorar. No te pongas tenso, le dijo Rose con dulzura. Siente tu miedo. Respira. Eso es. Ahora dile algo sobre su mamá. Algo. Feliz. Robert miró a su hijo. Esa personita que tenía los ojos en la nariz de Margaret. A tu mamá le encantaba la nieve, dijo en voz baja. Bailaba en ella como una niña. Estaba decorando la habitación de los niños para Navidad cuando enfermó. El llanto de Brian se atenuó. Estaba escuchando. Ella eligió sus nombres, continuó Robert con la voz quebrada. Hallie, por su abuela. Brian, por su tío favorito. Dijo que ustedes dos serían su mayor aventura. Brian extendió la mano y agarró el dedo de Robert con su manita. Lo que pasó después todavía me emociona. Durante las siguientes 2 semanas, algo cambió en el ático. Robert empezó a llegar a casa más temprano, atraído por el sonido de las rosas y la risa cada vez más frecuente de sus hijos. La encontraba haciéndoles ejercicios boca abajo sobre costosas alfombras persas, enseñándoles palabras en suajili, contándoles historias de su infancia en Kenia antes de que su familia emigrara. Los quieres mucho, dijo una tarde, mientras la veía darle de comer a Hallie. ¿Cómo no quererlos? Su amor puro, incluso en su dolor. Cuéntame, de tu familia, se sorprendió preguntando. El rostro de Rose se iluminó. 3 hermanos menores. Amara tiene 16 años y quiere ser médica. Joseph tiene 14 y le encanta el baloncesto. Y la pequeña Sara tiene 12. La misma edad que yo tenía cuando murió papá. ¿Cómo te las arreglaste después de la muerte de tu padre? Mamá. Tenía 3 trabajos. Dejé la escuela para ayudar. Sobrevivimos gracias al amor y la determinación. Sonrió con tristeza. Mamá. Siempre decía, puede que no tengamos mucho, pero nos tenemos los unos a los otros. Tenía razón hasta que el cáncer también se la llevó. Sin saberlo, se avecinaba una crisis que lo pondría todo a prueba. Esa noche, el teléfono de Rose sonó a medianoche. Era Amara,
histérica. Rose, Joseph está en el hospital. Lo asaltaron cuando volvía del entrenamiento. Lo hirieron gravemente. Por favor, te necesitamos. Rose se vistió. Y en minutos estaba en la puerta de la habitación de Robert, llamando frenéticamente. Señor Meads, lo siento, pero tengo que irme. Es una emergencia familiar. Mi hermano. Robert abrió la puerta, ya buscando su teléfono. ¿Qué hospital? El General de Brooklyn. Pero mi chofer los llevará. A los gemelos. Ve, Rose. Tu familia te necesita. Pero fue entonces cuando descubrieron algo que les heló la sangre. Mientras Rose corría hacia el ascensor, oyó a los gemelos gritar. No solo llorar, sino gritar como si sintieran dolor físico. Se quedó paralizada, dividida entre dos familias que la necesitaban. Vayan, dijo Robert con firmeza, aunque su rostro estaba pálido. Yo me encargo. Las siguientes 8 horas fueron las más largas de la vida de Robert. Los gemelos estaban inconsolables. No querían biberón, no se calmaban con ninguno de sus intentos de cantarles, no dormían. Hallie incluso se enfermó de tanto llorar. La voz de Brian se volvió ronca, y Robert finalmente lo entendió. No era solo que Rose fuera buena con ellos. La querían. Estos pequeños seres humanos que habían perdido a su madre habían encontrado otro corazón en quien confiar. Y ahora ella también se había ido. ¿Te imaginas la sorpresa que le dio la realidad? Sus hijos podían amar. Simplemente no podían amarlo a él. A las 8 de la mañana, sonó su teléfono. Era Rose, exhausta y llorando. Joseph está estable. Costillas rotas. Conmoción cerebral. Pero estará bien. Señor Meads, lamento mucho lo de anoche. Rose, interrumpió Robert, y lo que dijo a continuación lo sorprendió incluso a él. ¿Estarían tus hermanos más seguros aquí? ¿Qué? El ático tiene 6 habitaciones vacías. Hay seguridad. Tu hermano necesita un lugar seguro para recuperarse. Tráelos. Aquí, señor Meads. No podría. Los gemelos te necesitan, y aparentemente tú también. Nos necesitas. Solo vuelvan a casa, todos. La palabra hogar quedó suspendida en el aire. Entre ellos. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? 3 horas después, Rose llegó con 3 adolescentes. Joseph con muletas, Amara intentando parecer valiente y la pequeña Sara aferrada a un osito de peluche desgastado. Estaban en el vestíbulo de mármol del ático, con aspecto abrumado y asustado. Pero la reacción de los gemelos lo cambió todo. En el momento en que oyeron la voz de Rose, ambos bebés dejaron de llorar. Cuando ella los alzó, emitieron sonidos que Robert jamás había oído, una mezcla de risa y alivio. Hallie incluso extendió la mano hacia la cara de Rose, acariciándole las mejillas como para asegurarse de que era real. Te echaron de menos, dijo Robert en voz baja. Yo también los eché de menos, admitió Rose, y luego pareció avergonzada. Sé que no son míos, pero ellos eligen a quien quieren, interrumpió Robert. Y te eligieron a ti, Sara. La niña de 12 años se acercó con cuidado. ¿Son esos los bebés de los que nos hablaste? ¿Los tristes? Sí, cariño. Sara miró a Robert con una mirada demasiado madura para su edad. Nuestra hermana hace felices a los tristes. Ella lo hizo por nosotros cuando papá murió y mamá enfermó. Tiene un don. No tenían ni idea de que en menos de 24 horas todo volvería a cambiar. En el ático nunca se habían oído tantas risas. Habían pasado 4 días desde que los hermanos de Rose se mudaron, y la transformación era milagrosa. Joseph, a pesar de sus lesiones, le estaba enseñando a Brian a chocar los 5 desde su silla de ruedas. Amara ayudaba a Hallie a estar boca abajo, haciendo caras graciosas que hacían reír a la bebé. Y la pequeña Sara, de alguna manera, había convencido a Robert Meads, el multimillonario de rostro impasible.
de que la dejara pintarle las uñas mientras él celebraba una reunión de la junta directiva por videollamada. ¿Ese esmalte de uñas rosa?, preguntó su director financiero en la pantalla. Es salmón, corrigió Sara fuera de cámara, provocando la risa de toda la junta. Pero lo que sucedió esa noche lo cambió todo para siempre. Robert llegó a casa y encontró su sala transformada en lo que parecía un campo de refugiados de una película de Disney. Mantas y almohadas por todas partes. Los hermanos de Rose, los gemelos y la propia Rose estaban todos amontonados viendo El Rey León en su televisor de 100 pulgadas. Los bebés estaban tranquilos, contentos, rodeados de esta familia improvisada. Y entonces lo oyó. Rose estaba traduciendo la película al suajili para los gemelos, inventando historias sobre su madre, que era como Mufasa, cuidándolos desde las estrellas. Aunque no la veas, está ahí, le susurró Rose a Hallie, que la miraba con total confianza. Igual que mi papá, igual que mi mamá, el amor nunca se va. ¿Qué pasó después? Señor Mitz, dijo Rose. Sara lo vio primero. Ven a la noche de cine familiar. ¿Familia? La palabra golpeó a Robert como un puñetazo en el pecho. Debería dejarlos entrar. Por favor, dijo Rose en voz baja. Y algo en sus ojos lo hizo detenerse. Los gemelos duermen mejor cuando estás cerca. Aunque no lo demuestren, saben que eres su padre. Robert se encontró sentado en el suelo de su ático multimillonario, sosteniendo a Brian mientras Hallie extendía la mano por encima del regazo de Rose para tomar la suya. Por primera vez en 8 meses, sintió algo más que dolor. Sintió esperanza. Lo que no sabían era que ese momento de paz estaba a punto de romperse. A la mañana siguiente, el teléfono de Robert explotó de llamadas. La primera fue de su madre, Victoria Mitz, una mujer capaz de congelar el infierno con su desaprobación. Robert, cariño, su voz era gélida. Estoy escuchando rumores muy preocupantes. Algo sobre que estás alojando a toda la familia de tu empleada doméstica. Seguro que es un malentendido. Mamá, la camioneta vio niños negros. En tu ascensor privado. Esto es Manhattan, Robert, no un albergue de beneficencia. Esos niños son. Voy para allá. Tenemos que hablar de esto antes de que destruyas lo que queda de nuestra reputación. La línea se cortó. Robert miró al otro lado de la mesa del desayuno, donde Rose alimentaba a los gemelos mientras ayudaba a Sara con la tarea y revisaba las vendas de Joseph. Este extraño y hermoso caos se había convertido en su rutina matutina. ¿Puedes imaginar lo aterrador que debió haber sido? Elegir entre el mundo que siempre había conocido y la familia que nunca había esperado. Victoria Mitz llegó como una tormenta invernal en Chanel. Echó un vistazo a la escena. Los hermanos de Rose. Desayunando, juguetes esparcidos sobre mármol italiano, pintura de dedos pegada al refrigerador Sub-Zero, y su rostro. Se puso rígido. Robert, a tu estudio ahora. Pero antes de que Robert pudiera moverse, algo extraordinario sucedió. Hallie, que había estado tranquila en brazos de Rose, miró a Victoria y comenzó a gritar. No solo lloraba, gritaba como si estuviera aterrorizada. ¿Qué pasa con ese niño?, espetó Victoria. Siente la energía, dijo Rose en voz baja, de pie junto a los gemelos. Los niños siempre saben cuando no son bienvenidos. Victoria entrecerró los ojos. Disculpe, ¿me acaba de hablar la empleada? ¿Madre? La voz de Robert era cortante. Rose, ya veo cómo es Rose. La pregunta es, ¿qué estás pensando? Tu esposa no lleva ni un año muerta, y has convertido su casa en esto. Espera, tengo que decirte algo crucial. Margaret se había enfrentado a Victoria solo una vez en todo su matrimonio. Fue por la habitación del bebé. Victoria quería un diseñador profesional. Margaret quería hacerlo ella misma, darle un toque personal. La pelea había sido feroz, pero Margaret ganó. Ahora, de pie en esa misma casa,
Robert comprendió de repente por qué Margaret había luchado tanto. El hogar no se trataba de mármol perfecto y silencio absoluto. Se trataba de vivir la vida. Tienes razón, madre, dijo Robert. Y todos se quedaron helados. Margaret no lleva ni un año muerta, pero llevaba muerto 8 meses y 3 días, y miró su reloj. 14 horas. He contado cada segundo. Y en todo ese tiempo, ¿sabes cuándo sonrieron mis hijos por primera vez? Hace 4 días. Cuando Rose y su familia llenaron este mausoleo de vida. Robert, mis hijos se morían de pena. Yo me moría de pena. Y esta mujer, señaló a Rose, esta mujer extraordinaria nos salvó. Así que sí, mamá. He invitado a su familia a quedarse porque nos están enseñando a ser una familia de nuevo. La risa de Victoria fue cruel. ¿Una familia? ¿A esto le llamas familia? ¿Qué dirá la gente? No me importa. Esas 3 palabras lo cambiaron todo. A Robert Meads, que había construido su vida sobre la reputación y las apariencias, no le importaba. Pero fue entonces cuando descubrieron algo que le heló la sangre. Victoria sacó su teléfono y le mostró un mensaje a Robert. La junta del hospital se reúne mañana. Hay una moción para destituirte como presidente. Dicen que estás teniendo una crisis nerviosa, que eres inestable. Que la familia de tu empleada doméstica se mude contigo lo demuestra. La junta del hospital, el mismo hospital donde murió Margaret, el hospital al que Robert había donado millones, con la esperanza de que de alguna manera la trajera de vuelta. No pueden. Pueden, y lo harán, a menos que entres en razón y envíes a esta gente de vuelta a donde pertenecen. Contrata una niñera decente, y por el amor de Dios, recuerda quién eres. Se fue envuelta en una nube de perfume caro y decepción. En realidad, permítanme detenerme aquí porque este detalle es importante. Rose había empezado a empacar de inmediato. Entendía el mundo en el que vivía Robert. Había limpiado las casas de suficientes personas ricas como para saber que cruzar esas líneas sociales significaba la destrucción para todos los involucrados. ¿A dónde van? Robert la encontró doblando ropa con lágrimas corriendo por su rostro. No podemos quedarnos. Tu madre tiene razón. Esto te arruinará. Rose, has sido amable con nosotros. Más amable que nadie desde que mamá murió. Pero tus hijos necesitan que su padre sea estable, que mantenga su posición. Nosotros solo somos todo. La noticia se filtró antes de que Robert podría detenerlo. Eres todo. La habitación quedó en silencio, salvo por la suave respiración de los gemelos. Señor Meads, no. Robert, me llamo Robert y necesito decirle algo. Respiró hondo. Aquella primera noche, cuando habló del amor que permanece incluso después de la muerte. Estaba hablando de Margaret, pero también de usted misma. Se quedó a pesar de cada grito, cada noche sin dormir, cada momento en que otra niñera habría renunciado. Se quedó. No tenían ni idea de que solo les quedaban 12 horas antes de la reunión de la junta. Tu madre tiene razón, dijo Rose en voz baja. ¿Qué pensará la gente? Un multimillonario blanco con una empleada doméstica negra viviendo como una familia que se encontró en el dolor? Terminó Robert. Como 2 grupos rotos que se unieron. Sara apareció en la puerta, con lágrimas en su joven rostro. ¿Nos vamos? No quiero irme. Este es el primer lugar donde me he sentido segura desde que murió mamá. Entonces Samara se unió a ella. Rose, por favor. Joseph necesita atención médica aquí. Los médicos que trajo el señor Meads son los mejores de la ciudad, terminó Robert. Y seguirán tratándolo si te quedas. Lo que sucedió después todavía me acelera el corazón. Rose miró a sus hermanos. Los gemelos durmiendo plácidamente, a Robert de pie allí con las uñas aún pintadas del cambio de imagen de Sara. La junta. Es mañana a las 2 de la tarde. Robert tomó una decisión que sorprenderá a todos. Y todos vendrán conmigo. ¿Qué? Si quieren destituirme por formar una familia,
entonces deberían conocer a esa familia. A la mañana siguiente, Robert hizo algo sin precedentes. Llevó a toda su familia a Meets Corporation. Rose cargando a Hallie. Robert cargando a Brian, Joseph con muletas con la ayuda de Amara, y Sara sosteniendo las pañaleras de todos como una pequeña y decidida asistente. La sala de juntas quedó en silencio cuando entraron. Caballeros, damas, comenzó Robert. Están preocupados por mi criterio, por mi estabilidad. Así que permítanme mostrarles exactamente contra qué están votando. Se volvió hacia Rose. Ella es Rose Amara. Hace 2 meses, mis hijos no habían sonreído desde la muerte de su madre. Lloraban 18 horas al día. 13 niñeras renunciaron. Entonces llegó Rose. En cuestión de días, mis hijos reían. En cuestión de semanas, estaban prosperando. Señor Meets, interrumpió el presidente de la junta, esto es muy inusual. Brian eligió ese momento para reír. Una risa brillante y hermosa llenó la sala de juntas. Estaba mirando la corbata de uno de los miembros de la junta, que tenía patos de dibujos animados. Es la primera vez que mi hijo se ríe en este edificio, dijo Robert en voz baja. De hecho, es la primera vez que alguien se ríe en esta sala de juntas en años. ¿Se imaginan el valor que requirió pararse frente a las personas más poderosas de Nueva York? ¿Con el corazón completamente expuesto? Este es Joseph, continuó Robert, señalando al adolescente. Hace 3 semanas, lo atacaron por ser negro en un barrio peligroso. Rose iba a renunciar para cuidarlo. En cambio, los invité a quedarse. ¿Saben por qué? Porque mis hijos ya habían perdido a una madre. No podía permitir que perdieran también a Rose. ¿Estás comparando a una empleada doméstica con tu esposa?, preguntó un miembro, escandalizado. No, lo que digo es que a mis hijos no les importan los títulos laborales. Les importa quién aparece, quién se queda, quién los ama. Cuando es imposible amarlos. La pequeña Sara dio un paso al frente, sorprendiendo a todos. Los bebés del señor Meets estaban tan tristes. Cuando los conocimos. Pero Rose, mi hermana, tiene manos mágicas. Los sostuvo hasta que recordaron cómo ser felices. ¿Acaso eso no vale más de lo que la gente piensa? El presidente de la junta, William Clark, un hombre que conocía a Robert desde la infancia, se puso de pie. Robert, estamos preocupados. Este acuerdo no tiene precedentes. Igual que Steve Jobs abandonara la universidad. Igual que el despido de Walt Disney por falta de creatividad. A veces, sin precedentes es solo otra palabra para necesario. Los medios se darán un festín, advirtió otro miembro. Que lo hagan, dijo Robert. Y lo decía en serio. Que escriban sobre un viudo que eligió el amor en lugar de la soledad. Que chismorreen sobre niños que encuentran alegría después de la tragedia. Que juzguen a un hombre por crear una familia a partir de pedazos rotos. Pero fue entonces cuando todo cambió de una manera que nadie esperaba. Victoria Meets entró en sala de juntas. A Robert se le encogió el corazón. Su madre había venido a darle el golpe de gracia. Madre, por favor. Llevo 1 hora sentada afuera, dijo en voz baja, mirando a través del cristal, viendo a mi hijo sostener a sus hijos sin inmutarse, viéndolo sonreírle. ¿Sabes cuánto tiempo he esperado para ver eso? La sala estaba confundida. Esta no era la Victoria Meets que conocían. Cuando Margaret murió, continuó Victoria, Robert también murió. Se convirtió en un fantasma, atormentando su propia vida. Pero estas personas, miró a Rose y a sus hermanos, lo trajeron de vuelta. Trajeron de vuelta a mis nietos. Caminó hacia Rose, que sostenía a Hallie, ahora dormida. Les debo una disculpa y les retribuyo. Hicieron lo que yo no pude. Los sanaron. Señora Meets, me equivoqué en todo. Victoria se volvió hacia la junta directiva. Sí retiran.
Hijo mío, por elegir la vida por encima de la decencia, perderás más que un presidente. Perderás los 50 millones anuales de la Fundación Mitz en donaciones. La amenaza pendía del aire como una espada. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? La votación fue unánime. Robert siguió siendo presidente. Al salir del edificio, Rose llevaba a los gemelos en brazos mientras sus hermanos charlaban emocionados sobre la elegante sala de juntas. Robert la detuvo. Rose, necesito decirte algo. Señor Mitz, Robert, por favor. Ella lo miró. Este hombre que acababa de arriesgarlo todo por su familia. Robert, me estoy enamorando de ti. Las palabras flotaron en el aire de Manhattan como copos de nieve suspendidos. Los hermanos de Rose guardaron silencio. Incluso los gemelos parecieron contener la respiración. Estás de luto, dijo Rose con dulzura. Estás agradecido, pero no lo estás. Estoy de luto. Estoy agradecido, y estoy completa, absolutamente enamorado de ti. La voz de Robert era firme ahora. No porque salvaras a mis hijos. No, porque llenaras mi hogar de vida, sino porque ves cosas rotas y crees que pueden sanar. Me viste en mi peor momento y aún así te quedaste. Pocos sabían que esta confesión lo cambiaría todo. Rose lloraba. Robert, soy tú. Criada. Soy negra. Soy de Kenia. Tengo 3 hermanos que criar. No tengo nada que ofrecerte excepto todo. Tú tienes todo lo que necesito. Tienes la capacidad de amar después de la pérdida, la fuerza para formar una familia con desconocidos, el valor de quedarte cuando irte sería más fácil. Él le tomó la mano. Tengo dinero, Rose. Lo que no tengo es lo que tú aportas con solo existir. ¿Y Margaret? Los ojos de Robert se llenaron de lágrimas. Margaret te habría amado. Te habría elegido para criar a nuestros hijos. Ella creía en las señales, ¿sabes? Decía que Dios nos envía lo que necesitamos cuando más lo necesitamos. Sara tiró del vestido de Rose. Di que sí, Rose. Podemos ser una verdadera familia. Joseph, apoyándose en sus muletas, añadió, el señor Mitz es buena gente, Rose. Y los gemelos te necesitan. Todos te necesitamos. Amara, con una sabiduría que superaba sus 16 años, dijo simplemente, mamá querría que fueras feliz. No tenían ni idea de que solo les quedaban unos segundos antes de que sus vidas cambiaran para siempre. Rose miró a Robert, ese multimillonario que acababa de declararle su amor delante de sus hijos, sus hermanos y medio Manhattan. La gente grababa con sus teléfonos. Tengo miedo, admitió. Yo también, dijo Robert. Pero tengo más miedo de vivir sin ti. De que mis hijos crezcan sin tu amor. De que ese ático vuelva a ser un mausoleo. No sé cómo ser la esposa de un multimillonario. No sé cómo ser el marido de nadie más que de Margaret. Pero quizá podamos aprender juntos. Rose miró a los gemelos en sus brazos, los rostros esperanzados de sus hermanos, las manos temblorosas de Robert. Sí, susurró. Internet explotó. Los videos se hicieron virales en cuestión de horas. El amor tras la pérdida atormentaba a la familia Nascas, la niñera multimillonaria, hecha pedazos. Pero esa noche en el ático, nada de eso importaba. Lo que sucedió después todavía me pone la piel de gallina. No se precipitaron. Robert cortejó a Rose con delicadeza, invitándola a salir mientras sus hermanos cuidaban a los gemelos. Aprendió sobre su cultura, sus sueños, sus miedos. Ella aprendió sobre su infancia, su matrimonio, su dolor. 6 meses después, se casaron en el jardín del ático. No fue una boda multitudinaria. Victoria había insistido en eso, sino una ceremonia íntima con ambas familias. Los familiares de Rose de Kenia viajaron hasta allí. Los padres de Margaret, que inicialmente se habían sorprendido, vinieron a dar su bendición tras ver lo bien que habían crecido los gemelos.
El momento que conmovió a todos ocurrió cuando los votos de Robert incluyeron a los hermanos. No solo me caso con Rose, dijo. Los elijo a todos. Sarah, Joseph, Amara, ya no son solo los hermanos de Rose. Son nuestros hijos. Los hermanos mayores de Hallie y Brian. Mi familia. Los papeles de adopción se firmaron en la recepción. En realidad, déjenme contarles lo que pasó. Un año después. El ático era irreconocible. Donde antes reinaba un silencio absoluto, ahora había un caos controlado. Los trofeos de baloncesto de Joseph adornaban la repisa de la chimenea. Las cartas de aceptación de Amara a la Facultad de Medicina estaban enmarcadas en la pared. Los dibujos de Sarah cubrían el refrigerador, y en la habitación del bebé, los gemelos, que ya caminaban y hablaban, jugaban con su nuevo hermanito. Sí, Rose estaba embarazada. ¿Saben qué es gracioso?, dijo Rose una noche mientras veía a Robert enseñarle a Joseph a hacerse el nudo de la corbata para el baile de graduación, mientras sostenía a su hijo recién nacido, David. Hace 1 año y medio respondí a un anuncio para un puesto de empleada doméstica. Y ahora vivo una vida que jamás habría imaginado. No por el dinero, Robert, sino por el amor. Tanto amor que llena cada rincón de este lugar. Los gemelos se acercaron. Hallie, con la gracia de Rose ya presente, dijo claramente: Mamá Rose, cuéntame un cuento, por favor. Mamá Rose. Así la llamaban. Y fotos de Margaret seguían colgadas por todas partes, de las que hablaban con amor y reverencia. ¿Qué cuento quieres, cariño? El de cómo papá lloró cuando te encontró con nosotros en la habitación de mamá Margaret. Bert se rió. ¿Esa es tu historia favorita? Brian, tambaleándose pero decidido, añadió, porque fue entonces cuando nos convertimos en familia. Pero el momento más hermoso llegó más tarde esa noche. Victoria llegó para la cena del domingo. Una tradición ya establecida. Trajo provisiones del mercado keniano en Queens, pues había aprendido a cocinar ugali y sukuma wiki de la tía de Rose. Mientras observaba a su hijo reír con su familia ensamblada, Victoria apartó a Rose. Me equivoqué tanto contigo, dijo en voz baja. Pensé que te estabas aprovechando. Pero me devolviste a mi hijo. Les diste una madre a mis nietos. Le diste calidez a nuestra fría familia. Señora Mitz. Mamá, por favor, llámame mamá. Se abrazaron. 2 mujeres de mundos diferentes, unidas. Por el amor a la misma familia rota a la que habían ayudado a sanar. Esa noche, Robert encontró a Rose en el balcón, con el bebé durmiendo. Contra su pecho, las luces de la ciudad centelleando abajo. ¿Alguna vez piensas en lo improbable que es todo esto?, preguntó. Cada día, un huérfano keniano y un multimillonario de Manhattan, 3 adolescentes afligidos y 2 bebés sin madre. Tu madre aprendiendo a cocinar comida africana. No debería funcionar, pero funciona porque el amor no entiende de debería, dijo Rose, apoyándose en él. El amor simplemente encuentra un camino. ¿Te imaginas la perfección de ese momento? 5 años después, en la graduación de kinder de Hallie y Brian, presentaron a su familia. A la clase. Este es nuestro papá, dijo Hallie con orgullo. Antes estaba muy triste, pero ahora sonríe todo el tiempo. Esta es nuestra mamá, Rose, añadió Brian. No es nuestra primera mamá, pero nos quiere igual. Este es nuestro hermano mayor, Joseph, dijeron al unísono. Juega baloncesto en la Universidad de Columbia. Nuestra hermana Amara está estudiando medicina. Sarah es la mejor artista de la escuela secundaria. Y el pequeño David es un poco pesado, pero lo queremos mucho. La clase rió entre dientes. Pero entonces Hallie dijo algo que hizo llorar a todos. Tenemos 2 mamás, una en el cielo que nos dio la vida, y otra en la tierra que nos enseñó a vivir. Somos los niños más afortunados del mundo.
La maestra le dijo después a Robert que no había visto un ejemplo más hermoso de una familia ensamblada. No somos ensamblados, corrigió Robert con dulzura. Nos forjamos como el metal en el fuego. El calor del dolor nos derritió, pero el amor nos transformó en algo más fuerte. La historia podría terminar ahí, pero necesito contarte algo más. Rose abrió un centro de apoyo para el duelo para niños que habían perdido a sus padres. Usó su experiencia para ayudar a otras familias a sobrellevar la pérdida. El centro, financiado por Robert, pero dirigido completamente por Rose, se convirtió en un faro de esperanza en Nueva York. Un día, llegó una viuda con sus gemelos, bebés que no dejaban de llorar desde la muerte de su padre. Rose los sostuvo en brazos, tarareando la misma nana en suajili que una vez les cantó a Hallie y Brian. No están rotos, le dijo a la madre. Solo piden amor, y el amor siempre responde. La madre, viendo a sus hijos calmarse por primera vez. En meses, preguntó, ¿cómo lo sabes? Rose sonrió, pensando en aquel día lluvioso en que respondió a un anuncio para un puesto de empleada doméstica. Porque a veces, cuando creemos que estamos salvando a alguien más, en realidad nos estamos salvando a nosotras mismas. Tus bebés no solo lloran, están llamando a su ángel, igual que los míos. Tus hijos. Los 5, dijo Rose. Con orgullo. A 3 los crié desde la infancia, a 2 los conocí a través del dolor y a 1 lo creamos con amor, pero todos son míos. Cada uno de ellos. Y fueron Robert Meads. El padre viudo multimillonario encontró el amor en el lugar más inesperado. En una mujer que respondió a su anuncio para una empleada doméstica, pero que se convirtió en la respuesta a sus oraciones. Rose Amara, hermana huérfana y madre. Encontró seguridad no en la riqueza, sino en una familia que la eligió cada día. Los gemelos encontraron a su segunda madre. Los adolescentes encontraron su hogar definitivo. El pequeño. David nació en una familia que conoció la pérdida, pero eligió el amor. Y Victoria Meads recuperó su corazón al ver la felicidad de su hijo. Pero lo más hermoso era que la presencia de Margaret nunca se fue. Su retrato colgaba en la sala. Su memoria era honrada a diario. Rose les enseñó a los niños que el amor se multiplica. No se divide. Se puede amar a 2 madres. Se puede honrar a los muertos mientras se abraza a los vivos. Se puede construir una nueva felicidad sin traicionar el amor antiguo. La última escena con la que los dejo es esta. Mañana de Navidad, 7 años después de que Rose entrara por primera vez por esa puerta. El ático lleno de risas, papel de regalo por todas partes, niños de entre 7 y 23 años, todos llamándose entre sí hermanos. Robert observaba a su familia, y sentía la presencia de Margaret como un cálido abrazo. Casi podía oírla susurrar. Gracias por dejar entrar el amor de nuevo. Rose apareció a su lado, con su nueva integrante, la pequeña Margaret, en brazos. ¿Estás bien?, preguntó. Más que bien. Estoy completo. Y lo estaba. Todos lo estaban. Porque a veces la empleada doméstica no solo limpia la casa, a veces purifica el alma, sana el corazón y reconstruye una familia a partir de las cenizas de la pérdida. A veces el amor entra por la puerta de servicio y lo cambia todo. A veces, la respuesta al dolor es tan simple como alguien dispuesto a acunar a bebés que lloran y cantarles canciones en un idioma que no entienden, pero que sienten en el corazón. A veces, los multimillonarios descubren que la mayor riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en los cuentos antes de dormir, las cenas familiares y el sonido de los niños llamándote a casa. Y a veces, solo a veces, todos encuentran la felicidad. No la de los cuentos de hadas, sino la real, la imperfecta, la compleja, la hermosa. Donde el amor no borra la pérdida, pero la hace soportable. Donde las familias se construyen no solo con lazos de sangre, sino con decisiones. Donde el uniforme de una sirvienta se convierte en vestido de novia y un ático en hogar.
Eso fue lo que descubrió Robert Meads cuando encontró a Rose cargando a sus gemelos llorando. Que el amor no se trata de lo que tienes. Se trata de lo que estás dispuesto a dar y lo que estás dispuesto a recibir. Incluso cuando viene del último lugar que esperabas, especialmente entonces, el amor encuentra un camino. Siempre. Incluso en el ático más oscuro, en los gritos más fuertes, en los corazones más rotos. El amor encuentra un camino. Y a veces llama a tu puerta vestido de sirvienta, trayendo el milagro exacto que no sabías que estabas pidiendo en tus oraciones. Si te gustó esta historia, dale me gusta, compártela y suscríbete para